Buenos días, estimados oyentes. Estamos trayendo este mensaje desde la Iglesia Cristo para las Naciones y continuaremos meditando en el libro de San Juan. San Juan capítulo 1, verso 29 y verso 36. Y si tenemos que darle un título a este mensaje, podemos pensar en lo que dice el Salmo 32. Salmo 32 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Verso 2: Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede haber alguien que pueda ser justificado delante de la presencia de un Dios santo? Y Juan el Bautista dice lo siguiente en Juan capítulo 1, versículo número 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el siguiente día, en el versículo 36, el relato dice lo siguiente, 35, 36 y 37, primer capítulo de Juan. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Juan entonces nos dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde saca esta idea de que Jesucristo es el Cordero de Dios? Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Un ejemplo es cuando los israelitas tuvieron que salir de Egipto, tuvieron que sacrificar un cordero. El cordero debería de ser perfecto, sin mancha, y la sangre del cordero tenía que estar sobre los dinteles de las puertas. Y dice, cuando Dios veía la sangre, Él pasaba y no dañaba la casa de los judíos, donde el cordero había sido sacrificado. También tenemos ejemplo cuando Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios. Dios los cubrió de la vergüenza de ellos con un animal que fue sacrificado también. Y tenemos un ejemplo muy claro también en la vida de Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y voy a leer en Génesis capítulo 22, versos 7 y 8. Cuando están subiendo al monte, Isaac le pregunta a Abraham en el verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. También Juan conocía el pasaje en el profeta Isaías. En el capítulo 53 de Isaías, verso 7 nos dice: Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y en el versículo 11: Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Comenzó recibiendo bofetadas. Los soldados romanos le hicieron una corona de espina, le quitaron su ropa, le hicieron llevar la cruz
y finalmente dio su vida en la cruz del Calvario, y todo lo estaba haciendo por llevar el pecado del mundo, y sobre todo aquellos que hemos aceptado en fe el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Vamos a leer ahora, bendiga su vida. Vamos a ver primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué buena noticia, que mi vida y tu vida ha sido rescatada no con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en el capítulo 2, en el mismo libro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 22 y 24, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La buena noticia es que Cristo llevó nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra injusticia sobre su propio cuerpo cuando dio su vida en el Calvario por nosotros. Y vemos en el capítulo número 3, verso 18, el mismo libro, primera de Pedro, 3:18, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. La buena noticia que Juan estaba dando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amado oyente, en conclusión, me gustaría que meditemos en 3 pasajes en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver que aún en la eternidad, nuestro Señor Jesucristo va a ser recordado en nuestras mentes y por todos los creyentes como el Cordero de Dios. Si me acompañan, Apocalipsis en el capítulo 5, verso 6, dice lo siguiente: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El versículo 8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 12 y 13. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y si puede abrir en el capítulo 7 de Apocalipsis, comenzando desde el verso número 9 y 10. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está en el trono y al Cordero. Verso 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Verso 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a... Concluyendo, entonces, por la eternidad vamos a tener presente que Cristo es el Cordero que ha sido inmolado por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y en Apocalipsis capítulo 17, en el verso 14, encontramos la siguiente meditación. Dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amado hermano, hermana, Dios te ha llamado, Dios te ha elegido. Pero meditando en el Salmo 32, bienaventurado el varón al cual el Señor no inculpa de pecado, creo que la llave está en la última parte del versículo 14 que estamos leyendo. Dice que son los que están con el Cordero, los que le siguen al Cordero, son llamados, elegidos y fieles. Dios nos pide que seamos fieles a Él, que continuemos la carrera a la cual hemos sido llamados. Demos gracias a Dios y pidamos a Dios bendición sobre su palabra en nuestras vidas, por favor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, viste que necesitábamos salvación. Tú sabías, Señor, que estábamos perdidos, que estábamos sin esperanza. Señor, estábamos en oscuridad, estábamos en muerte, estábamos en pecado. Pero te apiadaste de nosotros, Padre, y tu amado Hijo dio su vida por nuestras vidas, Señor, para darnos vida eterna, para traernos a ti, a tu presencia, Señor. Oramos que tu palabra, Señor, dé fruto en nuestras vidas y que tu nombre, Padre, sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.